las instancias de denuncia, lo que implica los protocolos de atención desde el Ministerio de Justicia, Salud, Educación. Hemos tocado la línea de la etapa investigativa, como ser la etapa preliminar, la etapa preparatoria, ahora netamente la etapa de juicio oral. Todo lo que se desarrolla durante la etapa investigativa, ahora tenemos que demostrar con pruebas todo lo que hemos trabajado durante la etapa investigativa. Por eso, el día de hoy vamos a desarrollar nuestra sesión de la etapa de juicio oral. Esta etapa, colegas, es la fundamental porque aquí, en esta etapa, es donde se decide todo sobre la situación jurídica de Pepito de los Palotes como una persona sentenciada o una persona absuelta, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a poder permitir que esta persona tenga una sentencia, sea condenatoria o absolutoria, con todo el trabajo que se ha realizado durante la etapa investigativa? Por eso esta parte, colegas, es la más fundamental, la más importante, porque aquí es donde vamos a demostrar ya con pruebas y vamos a solicitar que todas estas pruebas se judicialicen para que el tribunal en pleno pueda valorar cada uno de las pruebas que se hizo referencia. Esta etapa de juicio oral, cerramos. ¿Y cómo conocemos esta etapa importante del proceso penal? ¿No? Hemos hecho referencia que durante la etapa preparatoria debemos realizar diferentes actos de investigación, dentro de ellos los diferentes tipos de peritajes a través de la guía de puntos de pericia que ha emitido la Fiscalía General, que también les he compartido en el grupo, ¿no? Hemos mencionado que también es necesario una inspección técnica ocular, pero además de hacer una inspección técnica ocular, lo importante es hacer un anticipo de prueba. ¿Por qué? Porque ya no queremos que las víctimas declaren en la etapa de juicio oral. Por eso, por dar una respuesta especializada para la víctima, ¿sí? También, colegas, habíamos mencionado que el artículo 75 de la ley 1173, vale decir, de la ley de abreviación procesal, este artículo hace referencia que solamente dos instituciones públicas y especializadas pueden elaborar los diferentes tipos de peritajes, ¿no? Como ser el Instituto de Investigaciones Forense y el Instituto de Investigaciones Técnicas Científicas, IDIF y IDCUP. ¿Para qué? Para lo más importante, pasar a una etapa de juicio oral a través de una acusación formal. ¿Quién emite la acusación formal? El Ministerio Público. Y el Ministerio Público, si va a poder evidenciar, va a poder analizar de manera objetiva, imparcial, todos los actos de investigación que se ha realizado, la individualización del hecho sobre la participación de los agresores en un hecho en específico, y existe contundencia sobre todo lo que se ha investigado en la etapa preparatoria, pues nos va a poder permitir y el Ministerio Público emitirá su resolución conclusiva con una acusación formal. Esta acusación formal nos va a dar la apertura para la etapa de juicio oral. Pero ¿qué pasa si durante esta etapa investigativa, lamentablemente, no se ha podido realizar actos de investigación donde no existe una certeza y de manera objetiva demostrar los hechos, no existe individualización en la participación de los agresores, no tenemos los actos de investigación que van a sustentar de manera objetiva la existencia de este hecho? El Ministerio Público, por no existir una individualización en el hecho sobre la participación de cada uno de los agresores o del agresor, en este caso, el Ministerio Público, de manera negativa, puede emitir una resolución de sobreseimiento, ¿no? Otra
de las salidas importantes para poder finalizar esta etapa de juicio oral son las salidas alternativas. Y las salidas alternativas hacen énfasis a los casos de violencia sexual con un procedimiento abreviado, ¿no? Como su nombre lo indica, es un proceso abreviado donde el imputado reconoce que ha participado en ese hecho, reconoce haber cometido un hecho ilícito y por eso el juez va a poder emitir una sentencia de manera inmediata ante el reconocimiento de este hecho, ¿sí? Entonces, para poder cerrar la etapa preparatoria, estas son las tres fases fundamentales para poder concluir una etapa preparatoria. Pero a lo que nosotros nos concierne en esta sesión, vamos a desarrollar lo que involucra una acusación formal. Pero para cerrar nuestra etapa preparatoria, vamos a escuchar un pequeño video de análisis y de reflexión que lo vamos a poner para la segunda parte, ¿no? En nuestra etapa de la tertulia, para poder compartir también experiencias. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y Bolivia lo rememora con altos índices de violencia contra la mujer. La víctima, en este caso, presentaba una herida punzocortante en el sector del tórax. Hay una morbosidad de parte de los actores a tal grado de filmarse. A los agresores, a los violentos, a los violadores, que no van a quedar impunes, de que se les va a someter a la justicia. El médico forense ha determinado que tiene lesiones punzocortantes, tiene desangramiento interno. El padrastro se encuentra en calidad de arrestado y ya se ha solicitado a la Fiscalía para que pueda fundamentar la aprehensión de esta persona. La ve a su pariente ahí con signos de violencia, posiblemente con una herida provocada por arma blanca. Disculpe, no se escucha bien. En 2018 terminó con 128 casos de feminicidios registrados y hasta el 24 de febrero de este año ya... Amalia, ¿usted logra escuchar o no? ¿No se escuchó el video? Sí. No se escuchaba nada y ya después un poco más se escuchó. Ya, perfecto. Gracias, Amalia. Muy amable. 19. Para la Coordinadora de la Mujer, la promulgación de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia fue un avance importante que no obtuvo los resultados esperados porque su implementación no fue acompañada por mecanismos para cambiar la cultura y las tradiciones. Todos los avances normativos que hemos logrado no han sido acompañadas de otro tipo de propuestas que incluyen transformaciones culturales. Nuestras leyes tienen dificultades para implementarse por poca asignación presupuestaria, no se han construido adecuadamente las instituciones que deben implementar ciertas normas. Las mujeres que sufren agresiones físicas y otras formas de violencia a menudo terminan defendiendo a sus propios victimadores. No es culpabilizar a la mujer es que las mujeres salen a defender a los victimarios. En realidad, lo que está sufriendo es todos los efectos y las consecuencias de la violencia en su propia psiquis. Eso en cuanto a la situación de la mujer frente a la violencia. En el campo laboral queda mucho camino por recorrer. Según estudios especializados, la mujer gana menos o nada, en muchos casos donde realiza labores sin paga. En el campo político hay avances por la ley de paridad que obliga a que las mujeres tengan la mitad de los espacios en curules legislativos. No ocurre lo mismo en el órgano ejecutivo. Esta jornada, las mujeres de Bolivia, como en otras partes del mundo, también marcharán para promover y defender sus derechos. 8 de marzo. Con este antecedente, entonces, desarrollamos toda nuestra etapa de juicio oral. Es importante, colegas, cuando tenemos la etapa de juicio oral, primero, si el Ministerio Público de manera formal emite una acusación formal, va a dar la línea para poder dar la apertura en una etapa de juicio oral. Si el Ministerio Público emite una resolución de sobreseimiento, vale decir, porque no existe el hecho, porque no participó Pepito de los Palotes en ese hecho, o porque su acción que ha cometido no ha sido individualizado, o porque existen elementos insuficientes
sobre la existencia del hecho. No hay una investigación diligente en el proceso, ¿no? Y para los casos de violencia sexual, les había mencionado que el procedimiento, una de las salidas alternativas importantes que se aplica para los hechos de violencia sexual es un procedimiento abreviado. Y para estos casos de violencia contra la mujer, vale decir, a partir de los 18 años en adelante, violencia contra la mujer, para estos casos de violencia familiar o doméstica, puede existir por una sola vez la conciliación, ¿no? ¿Y quién tiene que promover esta conciliación? La parte víctima. Ese es el procedimiento que nos da como las salidas alternativas en el proceso. Ahora, cuando el Ministerio Público presenta su acusación formal ante un juez de instrucción, este juez de instrucción, conforme a procedimiento, tiene el plazo para poder remitir, en el plazo de 24 horas, para poder remitir a un tribunal de sentencia o juzgado de sentencia. Una vez que se radica en el juzgado de sentencia, en este punto, lo más importante es que primero se sortea al juez presidente, posteriormente vamos a dar la notificación para que el Ministerio Público presente en el plazo de 24 horas sus pruebas por parte del Ministerio Público, las pruebas documentales. Entonces, una vez que ya está en el tribunal de sentencia, se tiene un juez presidente, porque no se olviden, colegas, de esta diferenciación que les dije del proceso penal. Para aquellos casos, por así decirlo, delitos graves con penas mayores de 15 años, va a llevar un proceso penal, un tribunal de sentencia conformado por 3 jueces. Para aquellos casos, como ser juzgados de sentencia, va a llevar un solo juez. ¿Para qué casos? Para casos de abuso sexual, estupro, ¿no? Pero para un tribunal de sentencia implica casos de violación, violación de infante, niña, niño, adolescente, feminicidio, infanticidio, tentativa de feminicidio, tentativa de infanticidio. ¿Y qué pasa con los casos de violencia familiar o doméstica? ¿Qué juez lleva? Un juez de sentencia, ¿no? Por la pena que tiene ese tipo penal. La pena máxima que se otorga es 4 años. Por eso lleva estos casos un juzgado de sentencia. ¿Y dónde establece estos parámetros? Artículos 52 y 53 de la ley 1173, ¿no? La ley de abreviación procesal. Entonces, tomando en cuenta que tenemos este parámetro, cuando ya se tiene una acusación fiscal, el Ministerio Público es notificado para que en el plazo de 24 horas pueda emitir su acusación, pueda remitir las pruebas ante el tribunal, ¿no? Posteriormente, Ismael, luego vamos a pasar a la segunda parte, por favor, y voy a empezar con usted, ¿sí? Muchas gracias. Esta segunda parte, entonces, lo fundamental es que el Ministerio Público va a poder remitir sus pruebas para que estas pruebas, colegas, tenga conocimiento, ¿no? En su memorial, el acusado, para que pueda identificar con precisión con qué pruebas se le está acusando a Pepito de los Palotes. Tiene que tener conocimiento también, en este caso, la parte contraria. Una vez que ya se remita estas pruebas ante este tribunal de sentencia, el tribunal va a pasar para poder dar conocimiento ante la parte víctima. ¿Por qué? Porque la parte víctima necesita presentar su acusación particular. Y esta acusación particular debe realizarla una vez notificado en el plazo de los 10 días. 10 días tiene la parte víctima para poder presentar su acusación particular por parte de la víctima.
Una vez que la víctima presente su acusación particular con las pruebas correspondientes, algo importante, colegas, es en esta etapa de juicio oral, se comprende que el Ministerio Público emite su acusación fiscal con las pruebas correspondientes. Pero la parte víctima, colegas, tenemos y debemos presentar en fotocopias legalizadas toda la prueba documental que vayamos a mencionar en la acusación particular. ¿Por qué? Hemos contado con experiencias lamentablemente negativas y dos de ellas las voy a compartir ahora. Una era que lamentablemente en el tribunal desapareció las pruebas. No sabemos los motivos, la situación, la circunstancia, pero lamentablemente no había las pruebas del Ministerio Público. Nosotros, como parte víctima, presentamos nuestra acusación particular, adjuntamos la prueba documental en fotocopias legalizadas, de la cual tuvimos que salvar nosotros, la parte víctima, con las pruebas correspondientes que hemos presentado. Otro de los puntos negativos que puede pasar en el proceso es, lamentablemente, si nosotros no presentáramos estas pruebas en fotocopias legalizadas, que es lo ideal, ¿no? Y alguna de ustedes al finalizar me dirá, pero podemos presentar también fotocopias simples, porque es válido. Sí, es válido, se puede presentar, pero lo importante siempre es mantenernos bajo este margen de la formalidad, ¿no? Entonces, por eso es necesario presentar fotocopias legalizadas para poder tener de respaldo también nosotros como parte víctima. Por eso es importante, colegas, por cualquier situación que pasara en el futuro para llegar a esta etapa de juicio oral, porque no se olviden que luego tenemos que llegar a la etapa de apertura de juicio, pasa un tiempo, para que inicie el juicio pasa otro tiempo, entonces el tiempo transcurre y lo importante para poder tener todo es necesario tener estas pruebas en fotocopias legalizadas y presentarlas y nosotros tener una copia correspondiente para nuestra defensa, ¿no? Para poder fundamentar dentro de nuestra teoría de caso en la etapa de juicio oral. Una vez que presenta la parte víctima en el plazo de 10 días y le vence el plazo de los 10 días, debe presentar también la defensoría, ¿no? Su acusación por parte de la defensoría para que en el plazo también de 10 días pueda presentar su acusación por parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. No se olviden, colegas, que el artículo 188 de la Ley 548 nos establece que es importante que las defensorías presenten sus acusaciones porque deben apersonarse de oficio estas instituciones. Pero además de apersonarse de oficio, es fundamental que puedan presentar una acusación también por parte de la defensoría, tomando en cuenta que la defensoría va en representación no solo de la víctima, sino de todas las niñas, niños, adolescentes, protegiendo los derechos importantes de estas víctimas, ¿no? Por eso es importante que la parte Defensoría de la Niñez y Adolescencia presente su acusación con sus pruebas correspondientes. Terminan las 3 acusaciones, posteriormente pasamos a la otra etapa donde Pepito de los Palotes, el acusado, tiene que responder a estas acusaciones, vale decir, se le notifica con la acusación fiscal, acusación de la parte víctima, acusación de la Defensoría de la Niñez, para que en el plazo de 10 días pueda responder a estas acusaciones. Obviamente, refutando, desvirtuando la situación, ¿no? De lo que se presenta en la teoría de caso del Ministerio Público, víctima y Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
con esta respuesta por parte del acusado en el plazo de los 10 días, se debe tomar en cuenta que todas las pruebas, que todo lo que se vaya a colectar, el secretario va a ser el profesional que va a tener la custodia de todas las pruebas que corresponde en esta etapa de juicio oral, ¿no? Las pruebas tienen que presentarse de forma rotulada en sobre cerrado. Esta etapa de juicio oral, colegas, el doctor William Herrera nos establece que es el momento cumbre del proceso penal. Vale decir, la etapa más importante del proceso penal. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a determinar la sentencia, sea absolutoria o condenatoria del acusado. La determinación final de lo que corresponde. Ahora, dentro de todo este caso, quiero que escuchen cómo el Ministerio Público, cómo la parte víctima, cómo la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene que fundamentar unos alegatos de apertura, porque la fundamentación y uno de los principios importantes dentro del proceso penal para la etapa de juicio oral en casos penales es el principio de la oralidad, ¿no? Y bajo este principio de oralidad es importante fundamentar las acusaciones de manera oral. Tanto el Ministerio Público, Víctima y Defensoría de la Niñez van a fundamentar de manera oral su acusación. Ahora escuchemos la defensa de cómo realiza el Ministerio Público con su teoría de caso dentro de los alegatos de apertura. Leídos los hechos anteriores, daré la palabra a la representación fiscal a efecto que de una manera concreta y breve nos haga su alegato inicial. Tiene la palabra la representación fiscal. Gracias, señor juez. Señor juez de este honorable tribunal de sentencia, abogados que ejercen la defensa técnica del imputado, señor José Rolando Herrera, estimados colegas y demás personas que nos acompañan en esta sala, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Gloria Sánchez y actúo en mi calidad de agente auxiliar del señor Fiscal General de la República, en el proceso que se instruye en contra de José Rolando Herrera, a quien se le atribuye la comisión de los delitos de violación en grado de tentativa y robo, previstos y sancionados en los artículos 158 en relación al 24 y el artículo 212 del Código Penal, en perjuicio de la libertad sexual y el patrimonio de la señora Sara María Ramírez. En tal calidad, procedo a hacerme alegato inicial. Los hechos objeto de debate en esta audiencia ocurren el día 10 de septiembre del año 2005, a las 3 de la madrugada, en la avenida Quirós de Apopa, cuando la señora Sara María Ramírez caminaba sobre dicha avenida y es interceptada por 3 sujetos, entre ellos el señor José Rolando Herrera, sujetos a quien había visto por primera vez en un baile del Instituto Nacional de Apopa. Dichos sujetos la introducen por la fuerza en un pasaje oscuro. En ese lugar, el señor Herrera y dos compañeros le tapen la boca a la víctima y la sujeten de las manos, mientras él le bajaba los pantalones y la ropa interior para tener relaciones sexuales con la víctima. La señora Ramírez forcejea con sus agresores. Los 2 sujetos la sueltan y la despojan de 5 anillos, dándose posteriormente a la fuga, quedándose en el lugar solo el señor José Rolando Herrera, quien toma un ladrillo para golpear a la víctima en la cabeza, pero ésta logra esquivarlo y solo recibe un golpe en la frente. La señora Ramírez cae al suelo y es en este momento en que el señor Herrera se carga sobre ella y le manifiesta que le haría el amor por todos lados. Ante esas circunstancias, la víctima forcejea con su agresor, quien le tapa la boca, la toma del cuello y le manifiesta que la matará. Posteriormente, le arranca una cadena y una pulsera, ambas de oro, y la despoja de una cartera conteniendo $10. Entre forcejeos de la víctima y el agresor, la cartera cae al suelo y para recuperarla el señor Herrera se aparta de la víctima, momento que es aprovechado por la señora Ramírez para levantarse, subirse su ropa y correr para pedir ayuda.
La víctima se percata que en las cercanías de la gasolinera se encuentran unos agentes de la Policía Nacional Civil a quienes pide ayuda y posteriormente dan captura al señor Herrera. La Fiscalía está en la capacidad de probar que las conductas descritas son típicas, antijurídicas y culpables. Los hechos se adecuan perfectamente a los delitos de violación en grado de tentativa y robo. Como responsables de la carga de la prueba, dejaremos por acreditado que la primer conducta cumple con los elementos del tipo penal descrito en los artículos 158 en relación al 24, pues el señor Herrera realizó todos los actos tendientes a obtener el acceso carnal en la señora Ramírez mediante el uso de violencia, mas sin embargo no lo logró por causas extrañas a la voluntad de la gente, específicamente el oportuno forcejeo de la señora Ramírez. La segunda conducta cumple con los elementos del artículo 212. Esta consiste en la sustracción de cosas muebles de la esfera de dominio del sujeto activo mediante el uso de violencia y el traslado a la esfera de dominio del sujeto activo. El elemento subjetivo de ambos tipos penales lo constituye el dolo, el cual consiste en el conocimiento y la voluntad del sujeto activo de estar actuando en contra de una norma penal. Existió una relación concursal de delitos, específicamente un concurso real de delitos, regulado en los artículos 41 en relación al 71 del Código Penal, situación que deberá ser valorada al momento de imponer la sanción penal. Con el desfile probatorio 33 del Código Penal, dejaremos por acreditado que el señor Herrera participó a título de autor directo de los ilícitos penales que se le imputan. Para probar nuestras pretensiones, contamos con prueba pericial, consistente en los reconocimientos médicos con los que pretendo acreditar la violencia de la cual fue víctima la señora Ramírez. Prueba documental, consistente en un álbum fotográfico con el que pretendo acreditar objetivamente la existencia del lugar de los hechos. Y prueba testimonial, la declaración de la señora Sara María Ramírez, quien es la víctima y única testigo. Declaración que es coherente con el resto de los medios probatorios, los cuales son los idóneos para configurar jurídicamente la culpabilidad del señor Herrera y destruir la presunción de inocencia de la que actualmente goza. En su momento oportuno y en representación de los intereses del Estado, con base en el artículo 361 del Código Penal, solicitaremos a su digna autoridad una sentencia condenatoria, penal y civil en contra del señor Herrera. Así concluyo. Muy bien. Y así, colegas, debería ser la fundamentación de todas y todos los abogados que hacemos la defensa, específicamente del caso en el que nos encontremos. Sea violación, abuso sexual, estupro, violencia familiar o doméstica, tentativa de feminicidio. Cualquiera, ¿no? Esta debe ser la fundamentación que tenemos que realizar como abogados, independientemente en el lugar donde nos encontremos. Seamos Defensoría de la Niñez y Adolescencia o seamos el profesional particular que va a llevar un proceso. Toda la fundamentación, noten ustedes, ha tocado las pruebas, ha tocado la teoría del delito, ¿no? Que netamente lo hacemos jurídico, por qué se subsume a un tipo penal, qué pruebas son objetivas para demostrar la existencia del hecho, por qué estamos solicitando. Y además, colegas, para el punto adicional que estamos adicionando este año es sobre jurisprudencia y derechos humanos, ¿no? Que lo vamos a llevar a la última parte. Tenemos que tocar más allá de toda la fundamentación que podamos realizar, la fundamentación jurídica desde los estándares internacionales y los nacionales. Caso Espinosa González versus México, Campo Algodonero versus México, las sentencias constitucionales que van a alinearse al enfoque
de la protección de los derechos humanos en los casos de violencia sexual, los diferentes enfoques que hemos desarrollado, todo, absolutamente todo lo que ustedes ahora tienen el dominio, las y los abogados, con todos los instrumentos que nos vayan a dar las psicólogas, trabajadoras sociales desde sus informes, son fundamentales para poder fundamentar bajo el principio de oralidad todo lo que tenemos sobre la mesa, sin ser redundantes en lo que vamos a mencionar sobre los hechos, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental durante la apertura, los alegatos iniciales dentro de esta etapa de juicio oral. Además, entonces, hemos hecho referencia que vamos a aplicar un principio fundamental, el principio de la oralidad. Involucra que todos los sujetos procesales vamos a tener la oportunidad de defender de manera oral, verbal, nuestra teoría de caso. Eso involucra nuestra teoría de caso desde el Ministerio Público, acusación particular, la Defensoría de la Niñez, van a dar los alegatos de apertura iniciales defendiendo su teoría de caso. Y los elementos importantes para demostrar la existencia de los hechos es el dónde, cómo, cuándo, quién, y en las oportunidades que tuvo Pepito de los Palotes para poder agredirla sexualmente, ¿no? Entonces, Pablo Villarruel Bustamante. Esta fundamentación va a ser importante durante esta etapa de juicio oral, la primera etapa importante. Posteriormente, la defensa, el tribunal va a mencionar si existe algún tipo de incidentes y excepciones. Este tipo de incidentes y excepciones van a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque si ustedes han detectado algún tipo de incidente, vale decir, algo que no se ha hecho prevalecer su derecho en esta etapa importante, van a poder fundamentar. ¿Y qué tipo de incidente se puede presentar? Incidente de actividad procesal defectuosa, que en un alto porcentaje presenta la defensa, ¿no? Otro incidente, otra excepción también presenta la excepción de extinción por duración máxima del proceso. ¿De qué se agarra la otra parte, la parte contraria? Ah, porque el proceso no ha cumplido las etapas, como involucra el procedimiento. Entonces, la defensa puede plantear esto. Pero además, colegas, ¿qué le da una limitante a la defensa para poder plantear este punto? Le establece que estos incidentes o excepciones tienen que ser sobrevinientes. No pueden ser planteamientos que durante la etapa de preparatoria, imaginemos que se ha vulnerado un derecho, pero que en su momento la defensa, la parte imputada, no ha reclamado ese derecho que se le está vulnerando. Y pasamos en la etapa de juicio oral, y en la etapa de juicio oral pretende hacer valer ese derecho que no ha reclamado anteriormente en otra etapa del proceso, en la actualidad ya no se puede presentar porque ya ha precluido su derecho, ¿sí? Eso es un punto importante sobre la preclusión de los derechos que existen. Entonces, colegas, tengan cuidado con sus micrófonos, los estamos eliminando. A los que nos están interrumpiendo nuestra sesión, ¿sí? Vamos a quedarnos con todos los que realmente les interesa. Entonces, en esta etapa de juicio oral, de los incidentes y excepciones, si nadie plantea desde el Ministerio Público, víctima, defensoría, abogado de la defensa, no planteamos ningún incidente y excepción, porque tiene que ser sobreviniente, porque tiene que ser desde el inicio de la etapa de juicio oral, no antes, ¿sí? Tiene que ser desde el inicio de la acusación fiscal. Pero si no existe ningún tipo de vulneración, entonces no se presenta ningún incidente y excepción.
Pasamos a la tercera etapa, que es la declaración del acusado. En este punto, colegas, la declaración del acusado, como desde el primer momento de su participación, no se le puede obligar a que esta persona pueda declarar en su contra. Vale decir, y si esta persona no hace su declaración en la etapa de juicio oral, el Ministerio Público le va a mencionar, el juez, perdón, le va a mencionar que no va a ser como algo que va a jugar en su contra. Si Pepito de los Palotes como acusado no realiza la declaración. ¿Sí? Entonces, eso es un punto importante, un fundamento, un derecho que le da también al acusado, porque quien tiene que demostrar con una carga probatoria es el Ministerio Público, la parte víctima, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Nosotros tenemos la carga de la prueba para demostrar la existencia de los hechos, ¿no? Otro de los puntos, el cuarto punto importante, es la fundamentación también de todo lo que en este punto la defensa tenga que fundamentar de manera verbal. La defensa tiene que fundamentar de manera verbal, oral, también su teoría de caso, ¿no? Si el Pepito de los Palotes declara, van a preguntar todos los sujetos procesales, vale decir, van a preguntar para que tengan preguntas aclaratorias al acusado sobre su testimonio, sobre su versión, ¿no? Y en un alto porcentaje, ¿qué es lo que escuchamos? No, esto no ocurrió, esto es más por un tema familiar, ¿no? Y otros puntos más adicionales. Entonces, posterior a esto, la defensa, vale decir, por parte del acusado, va a fundamentar de manera oral también su teoría de caso. Obviamente, refutando, desvirtuando todos los puntos, ¿no? Que establece el Ministerio Público, la víctima y la defensoría. Terminamos esta parte, vamos a pasar a la etapa de la presentación de las pruebas. Y la etapa de la presentación de las pruebas van a ser desde la prueba testifical, vale decir, los testigos de cargo por parte del Ministerio Público, la víctima, la Defensoría de la Niñez, la prueba pericial, si existen peritos que van a poder realizar su declaración, pero en calidad de peritos, colegas. Aquí, en un alto porcentaje, hay una confusión. Hay una confusión por parte de los profesionales, ¿no? A todos los testigos y peritos expertos en la materia lo ponen como testigos. Y no es así. Se tiene que diferenciar. Una cosa es testigo, la persona que conoce, sabe sobre lo que ha ocurrido el hecho, o por lo menos la víctima tuvo contacto con la víctima, y el perito es la persona, el profesional que tiene que defender un dictamen pericial. Otro de los ejemplos importantes que puedo poner aquí en la presentación es cuando los confundimos a los psicólogos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia con un psicólogo del IDIF. En otras palabras, colegas, no tiene el mismo nivel, ¿sí? El psicólogo de la Defensoría va a ser ofrecido como testigo. El perito del IDIF va a ser presentado como prueba pericial, porque el perito no está para defender un informe, el perito está para defender un dictamen pericial, que ambos términos son completamente diferentes, ¿no? Por eso es importante aquí la diferenciación entre los testigos y los peritos. No son lo mismo, porque un testigo menciona todo lo que sabe y conoce, porque escuchó, y el perito es donde tiene que ir a defender un dictamen pericial. Ahí va la gran diferencia entre esta parte. La tercera parte de las pruebas ordinarias que se presentan son las pruebas documentales.
En las pruebas documentales presentamos todo lo que se ha realizado durante la etapa investigativa. Vale decir, desde la acción directa, registro del lugar del hecho, informe psicológico, informe social, cámara Gesell, reconocimiento de personas o desfile identificativo, otro acto de investigación, inspección técnica ocular, un anticipo de pruebas sobre la declaración de la víctima, una pericia psicológica, pericia biológica, pericia toxicológica, pericia genética, pericia informática. Toda la prueba documental tenemos que presentar para hacer prevalecer este derecho fundamental de poder defender en la etapa de juicio oral de manera objetiva, ¿no? Hemos hecho referencia y al final me dirán, pero vamos a presentar casi las mismas pruebas del Ministerio Público. Sí, colegas, puede ser que presentemos casi las mismas pruebas del Ministerio Público, pero además, colegas, como todo está interoperado, y les comparto una reciente experiencia que tuvimos con un grupo de colegas como ustedes, de la red de profesionales voluntarios, yo fui a apoyar a este juicio y lamentablemente, primero, que no estaba bien codificada las pruebas. Se confundió, ¿sí? Se confundió y el tribunal nos dijo, sus pruebas están mal elaboradas. Bueno, nos quitaron las pruebas, pero una de las pruebas más importantes estaba bien codificada y del Ministerio Público estaba borrosa, que era el certificado médico forense, ¿no? El Ministerio Público solo había presentado una fotocopia, ¿no? Porque ustedes saben ahora que todo está interoperado. Entonces, presentó el Ministerio Público el certificado médico forense, fotocopia, no era legible, y la colega con la que le estaba acompañando para la audiencia me dijo, como yo noté que no estaba legible este certificado médico forense, lo que yo hice fue descargar del sistema JL para que se note con claridad. Miren, cuento esta experiencia amarga, por así decirlo, en ese momento entramos en caos, en crisis, porque nos anularon todas las pruebas, pero una prueba que era importante y que al Ministerio Público también le excluyeron, porque ese es el término correcto, colegas, exclusión probatoria, realizaron, pero la prueba fundamental para todo este proceso era el certificado médico forense. La parte víctima había descargado del sistema JL, lo ha impreso a colores y eso es lo que ha presentado. Entonces, noten ustedes cómo podemos trabajar en esta etapa de juicio oral, ¿no? Puede existir en nuestra teoría de caso falencias, dificultades, como es en un FODA, ¿no? Las oportunidades y las fortalezas. Puede existir. Pero lo importante es este trabajo estratégico que se trabaja en esta etapa de juicio oral, ¿no? Y gracias a la impresión que realizó esta colega, probó, bueno, solicitamos que se dé la valoración conforme al artículo 171 y 173 del Código de Procedimiento Penal sobre la valoración y la incorporación a juicio, este certificado médico. El tribunal observó y vio que realmente es mucho más claro, más legible, por lo tanto se incorporó en la etapa de juicio oral. Entonces, por eso, colegas, usted se dirá, ¿duplicamos tarea? Sí. ¿Es necesario? Sí. A veces es necesario por la situación de la exclusión probatoria que puede plantear la defensa, ¿no? Y el tribunal puede dar a favor también de esta exclusión probatoria. Una mala codificación, colegas, en las pruebas también puede ser parte de una exclusión probatoria. Vale decir, si en la primera etapa establece, en la prueba 1 dice certificado médico forense, y resulta que por un error humano, yo en la prueba 1 lo codifico en mi prueba documental
una pericia biológica como prueba 1 y en mi acusación particular dice certificado médico forense, automáticamente, colegas, va a ser inválido estas pruebas que estoy presentando, mal presentadas, porque están mal codificadas, porque no tienen la misma secuencia que mi acusación particular, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Otro de los puntos para poder desarrollar son las pruebas extraordinarias. Dentro de las pruebas extraordinarias, ¿cómo nace una prueba extraordinaria? Una prueba extraordinaria, conforme al artículo 335, numeral segundo del Código de Procedimiento Penal, nos establece que la prueba extraordinaria van a ser producto del debate de la etapa de juicio oral, van a ser como algo que no se conocía con anterioridad y que voy a pretender mostrar esta prueba. ¿Por qué? Porque ha nacido durante la etapa de juicio oral. Esa es la esencia de una prueba extraordinaria, porque esta prueba va a ser útil, pertinente y conducente a la verdad histórica de los hechos. Pero tengo que fundamentar para que esta prueba extraordinaria pueda ingresar en esta etapa de juicio oral. Vale decir, en otras palabras, colegas, la prueba extraordinaria no se ha presentado durante nuestra etapa, nuestra acusación particular. Esta prueba extraordinaria nace producto del debate de la etapa de juicio oral. Puede nacer porque los testigos empezaron a hablar de algo que se desconocía, podemos presentar, ¿no? Eso puede ser desde un testigo, una prueba pericial o una prueba documental. Concluimos esta parte y cerramos con los alegatos finales. Así como tenemos alegatos iniciales, en esta etapa tenemos también, para poder cerrar este proceso de la etapa de juicio oral, los alegatos finales. Con los alegatos finales, el Ministerio Público tiene la palabra, luego la acusación particular, luego la Defensoría de la Niñez, y la última palabra lo tiene el abogado de la defensa. Cierra el tribunal todos los alegatos finales y da la palabra a la parte víctima, preguntándole qué es lo que solicita la parte víctima, qué es lo que desea en esta última etapa del juicio oral. Entonces ahí la víctima dirá, ¿no? Yo quiero justicia porque ha arruinado la vida de mi hija. Durante todo este tiempo he ido peregrinando para buscar una respuesta de las autoridades. Entonces, ya esta parte es el sentir de la familia, el sentir de la mamá, del papá, de la persona que está en este proceso. Posteriormente, le da la palabra el tribunal al acusado, ¿no? Y el acusado también tiene su versión. Y en varios casos, colegas, acusados que fueron con Biblia, con crucifijos y con pericias genéticas al 99.9% decían y juraban y perjuraban que eran inocentes, ¿no? Y todos los agresores, todos los acusados dicen ser inocentes y está bien, porque también es su versión, es su testimonio de las personas, de estas personas, ¿no? Entonces, se animan a decir, lo juro por Dios que yo no he cometido esto, cuando tenemos una genética, una situación de embarazo producto del hecho de agresión sexual. Y en esta comparación genética salió al 99.9%, ¿no? Entonces, el acusado también se vale de su estrategia de sentimiento para esta parte, para el tribunal. Se cierra todo debate, ahí ya nadie puede dar ni una palabra más que el tribunal, ingresa a la deliberación el tribunal para poder emitir una sentencia. Como les mencionaba, puede ser una sentencia absolutoria o puede ser una sentencia condenatoria. Todo esto, colegas, lo hemos resumido con las fundamentaciones orales,
los incidentes y excepciones que pueden plantear las partes. El acusado, les dije que si él desea declarar en la etapa de juicio oral, lo puede hacer, y si no, puede abstenerse al silencio, que también es válido, que la ley lo protege desde la Constitución Política del Estado, ¿no? Y el Código de Procedimiento Penal. Posteriormente, en este punto, la producción de las pruebas. Habíamos mencionado que no es lo mismo los testigos que los peritos los presentamos en una segunda parte, porque los peritos defienden los dictámenes periciales, les defienden lo científico, ¿no? Por eso no son considerados testigos, por eso existe una diferenciación. La prueba documental que habíamos hecho referencia, que toda la prueba documental va a ser importante, necesario presentar por parte de la víctima, necesario que presente la defensoría, y en la actualidad ustedes me dirán, pero no se presenta, no lo presenta, está bien, pero nosotros como abogadas y abogados de la parte víctima debemos presentar, para posteriormente llegar a la etapa de juicio, a la etapa de los alegatos finales, ¿no? Donde los alegatos finales establecerá primero, colegas, desde los alegatos iniciales y los alegatos finales, tenemos que tener una secuencia, así como escuchamos este pequeño video de cómo defendía el caso, ¿no? Desde la existencia del hecho, quién participó, quiénes son los autores, la teoría del delito, la acción típica antijurídica culpable, jurisprudencia internacional, nacional, sentencias constitucionales que vayan a respaldar todo lo que se vaya a fundamentar, van a ser importantes. Por eso, para los alegatos, tanto iniciales como finales, colegas, debemos empezar con una introducción. ¿Qué vamos y qué hemos demostrado durante la etapa de juicio oral? La narración de los hechos va a ser fundamental, pero cuando narremos los hechos, colegas, tenemos que tener la línea de tiempo, la forma como ha actuado el agresor, de las formas como se ha valido el agresor para cometer el hecho, la facilidad que tuvo el agresor para cometer el hecho de agresión sexual o el hecho de agresión física, para un hecho de tentativa de feminicidio o un hecho de violencia familiar o doméstica, para poder llegar a la fundamentación de la teoría del delito, pero además de fundamentar la teoría del delito, fundamentar esta argumentación jurídica. ¿En qué tipo penal? ¿Cuáles son las agravantes que tiene sobre la existencia, sobre la participación que ha cometido el agresor? Porque estoy en clases, ¿ya? Entonces, para poder cerrar esta fundamentación de alegatos finales con una conclusión. ¿Qué es lo que solicito yo con todo lo que yo he mencionado y con todo lo que se ha desarrollado durante la etapa de juicio oral? Noten ustedes, colegas, son 4 puntos importantes que tenemos que desarrollar en nuestros alegatos, tanto iniciales como finales. Introducción, narración, argumentación y conclusión, ¿sí? Tenemos que ser claros, precisos, tiene que ser como un cuento, ¿sí? Y este cuento tiene que ser objetivo, porque voy a narrar el hecho, pero además de empezar a narrar el hecho, voy a mencionar este anticipo de prueba, esta cámara Gesell, este informe psicológico, ¿no? Y todo lo que corresponde también a los artículos que hace referencia. Entonces, esta fundamentación, esta parte final del proceso va a ser importante, porque voy a tratar de convencer al juez sobre la existencia del hecho que ha ocurrido, ¿no? Y habíamos hecho referencia, ¿no? Que la última parte ya habla su sentir por parte de la mamá, el papá, la persona quien ha acompañado durante esta etapa de juicio oral, el acusado, para posteriormente que el tribunal ingrese a una deliberación y en esta deliberación pueda emitir lo que corresponde. Entonces, colegas, para cerrar, y cierro con este video, cómo la defensa
defiende también desde su posición de la teoría de caso algo para poder destruir la teoría de caso del Ministerio Público, víctima y Defensoría de la Niñez. Escuchemos con atención, por favor. Les quiero contar cómo conocí al señor Guillermo Barros. Lo conocí hace más de un año, puntualmente el 31 de enero del año 2014, a 24 horas de haber muerto el señor Armela. Lo conocí porque vino a mi despacho, yo debía intervenir como defensora en la causa que tenía en contra suyo, y en esa oportunidad le informé, bueno, señor Barros, viene acusado de un homicidio. Y recuerdo que Barros, que estaba muy angustiado, cuando le dije, usted viene acusado de un homicidio, rompió en llanto. Y no entendía por qué. Y empezó a hablarme, hablaba y me decía, pero doctora, ¿pero qué tendría que haber hecho? Si a mí Armela me mostró un arma de fuego, si a mí Armela me quiso disparar, yo me tuve que defender, yo tuve que luchar. Yo no lo quise matar. Armela me quería matar a mí. Seguidamente me entrevisté con la familia de Guillermo Barros, con la madre, con los hermanos. Y esta gente me transmitió la misma angustia. Es que es gente que había estado en el momento y en el lugar en que Barros fue atacado por Armela. Entonces, le pedí a Barros paciencia. Y le dije, téngame paciencia. Cuanto antes se pueda, vamos a tener una audiencia donde 12 personas, gente común, como usted, como yo, como mi mamá, como su papá, van a ponerle a los hechos que ocurrieron esa noche el nombre correcto. La paciencia que le pedí al señor Barros y a su familia empieza a tener sus frutos hoy, porque ustedes están sentados acá. Y ustedes van a escuchar a la gente que vio lo que pasó esa noche. Y después de escuchar a la gente que vio lo que pasó esa noche, van a poder ponerle a los hechos el nombre correcto. Y le van a poder decir a Barros, Barros, usted no puede estar acusado de un homicidio, porque usted se defendió. Y el que se defiende en nuestro país, por las leyes de nuestro país, no comete un delito. Ustedes van a poder emitir un juicio de no culpabilidad en función de que Barros esa noche se defendió. Le pedí paciencia a Barros, le pedí paciencia a la familia de Barros, ahora les pido paciencia a ustedes, para que escuchen atentamente lo que van a venir a decir las personas que se sienten acá. Les pido que las entiendan, que las comprendan y que a partir de lo que escuchen se pongan, se recreen el escenario de lo que pasó esa noche en ese lugar de Villa Hidalgo. Gracias. Gracias, colegas. Gracias por escuchar, por toda la atención. Y bueno, con eso yo concluyo lo que involucra la etapa de juicio oral. Posteriormente voy a pasar a la etapa de los recursos. Por favor, ahí me disculpo. Mi colega Camila no ha enviado todo lo que ustedes habían requerido para nuestra presentación, ¿no? Entonces, también necesitamos en este punto el poder nosotros ajustar algunos puntos, los materiales. Entonces, tenemos todo un paquete para ustedes y los vamos a presentar. Me comprometo personalmente máximo hasta el día jueves. Entonces, eso implica, colegas, el día martes vamos a tener nuestra sesión intermedia, ¿sí? De cómo estamos, cómo vamos con el avance. ¿Estamos bien o realmente necesitamos quizá reforzar algunos puntos?
Y eso también nos va a dar un parámetro para nosotros, para ver cómo estamos avanzando y cómo queremos finalizar, ¿sí? Gracias, Zulema, no se preocupe, ¿sí? Lo vamos a dar máximo hasta el día jueves a mediodía. Una vez que se concluya y se tenga todo listo, les vamos a enviar un comunicado por el grupo oficial que tenemos, ¿sí? Bueno, ahora sí pasemos a las preguntas. Ismael levantó insistentemente la mano, luego María Eugenia, y luego podemos pasar con Edwin, ¿sí? Adelante, Ismael, por favor, lo escuchamos a usted. ¿Cuál era Bueno, su pregunta? buenas noches. ¿Cómo En está? sí, gracias. En sí hubo algo que me llamó mucho la atención, que, bueno, es cuando mencionó que en casos de violación o violencia sexual se puede ir a conciliación solo una vez, pero también, bueno, en otros cursos, y estaba en la diapositiva, y Mm. también mencionó que y sí, por eso estaba insistiendo y quería que sí me podría aclarar eso. Y estaba en la primera diapositiva y ya que se menciona que en casos de violación o vulneración de derechos en ambas partes es un caso, es un tema que no se puede ir a conciliación. Y si fuera conciliación, el acta de conciliación ya sería, tiene valor de cosa juzgada. Y en sí, un caso de violación se puede arreglar de esa forma. Bueno, esa era mi duda y por eso estaba levantando la mano insistentemente. Gracias, Ismael. No, muchas gracias. No, yo le demuestro como soy abogada de manera objetiva, no puede existir conciliación en los casos de violencia sexual. Pero sí el procedimiento nos establece, ¿no? Para los casos de violencia contra la mujer, vale decir, ¿no? Personas mayores de 18 años, casos como ser, decía, violencia familiar o doméstica, que por una sola vez la víctima pueda promover la conciliación, ¿sí? Pero no en los casos de violencia sexual. No existe conciliación, colegas. Así exista, y esta es la realidad, ¿no? Ismael, me viene a la mente un caso de la gestión 2018. Niña de 12 años, embarazada, producto del hecho de violación. El agresor se valió de muchas cosas para que la víctima y su familia firme una conciliación, un acuerdo transaccional. ¿Y por qué les digo que se valió de todo? Porque lamentablemente esta víctima no tenía los recursos. ¿Saben cómo mantenía al bebé del hecho de agresión sexual? Con mates, con agua. Cuando asistía a los procesos terapéuticos, y este caso, realmente esta niña me marcó a mí, marcó mi vida personalmente. ¿Por qué? Porque ella no se separaba del bebé. Siempre, donde quiera que vaya, ella estaba cargada con su bebé, ¿no? Y nosotros habíamos conocido el caso cuando ella ya tenía al bebé. Entonces, en este caso, esta familia de la víctima no tenía recursos económicos, vivía en un lugar tan alejado que ustedes no se pueden imaginar. Nuestras trabajadoras sociales nos describían cómo y cuáles eran las condiciones de habitabilidad de la víctima. Realmente muy precaria la condición de la víctima. Entonces, en este caso, le propusieron una conciliación, ¿no? Ahí contrataron obviamente abogados externos, abogados particulares, donde redactaron esto. Entonces, no es válido, colegas. Ahora, con toda la jurisprudencia que tenemos, Ministerio Público de oficio. Así nosotros, como abogadas de la parte víctima, abogados de la red de profesionales voluntarios probos, estemos en este proceso y la víctima ya no decida llevar, está bien, nosotros nos podemos retirar, pero el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez va a continuar de oficio, ¿no? Nosotros, cuando la víctima decide ya no continuar con el proceso, colegas, lamentablemente no tenemos ese poder que tiene la Defensoría, ¿no? Ese artículo, mandato por ley que tienen que actuar de oficio.
Entonces, si la víctima ya no quiere continuar, lamentablemente nosotros tenemos que hacer nuestro retiro de patrocinio. Entonces, ahí no corresponde. Gracias, Ismael. No. No hay casos de violencia sexual, conciliación. Solo en estos casos excepcionales, cuando existen los casos de violencia familiar o doméstica, como ser personas mayores de 18 años, ¿no? Producto de esta agresión física, pueda conciliar por una sola vez, también establece la ley, ¿no? La ley 348. Gracias, Ismael. Ahora sí, María Elena Sangredi, ella. Adelante, por favor, usted, porque usted también estaba levantando la mano, insistentemente. Muchísimas gracias, doctora. Tengo una pregunta. Especialmente quiero saber si se puede hacer una declaración anticipada para la víctima mayor de 18 años. Pongámosle que sea una señora de 30 años que haya sufrido la violación. ¿Se puede hacer una declaración anticipada antes de la audiencia de juicio oral? María Elena, durante todo este tiempo, y gracias por esta pregunta tan importante que usted realiza, nosotros hemos llevado casos netamente de violencia sexual menores de 18 años. Pero en este tiempo, ya a partir del 2018, hemos presentado, ¿no? Anticipo de prueba para estos casos y la fiscalía nos da curso. Y en la actualidad, inclusive hay algunos fiscales que emiten de oficio los requerimientos. Entonces, en este caso, sí es viable, María Elena. Si usted solicita, el fiscal le va a dar curso durante la etapa de juicio oral. Pero en este caso, María Elena, el anticipo de prueba, no nos olvidemos que presentamos ante el juzgado de instrucción, ¿no? El juzgado de instrucción es quien nos da fecha y hora para que pueda llevarse este anticipo de prueba, ¿sí? Muy amable, María Elena. Ahora sí, Edwin, por favor, con usted. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Bueno, aparte de la pregunta, yo he hecho prácticas en Yapacaní justo en violencia y la forma en que Yapacaní hacen las como conciliaciones sutiles, porque se dan muchas violaciones en Yapacaní, negocian con la familia y lo que hacen es pagarle dinero después de la violación a los padres y hacen que las personas no se hagan las directrices necesarias como ser el forense, el psicológico, el social. Y me acuerdo que Yapacaní teníamos el problema de que justamente no se podía avanzar, aunque se tendría que ser de oficio porque no se tenían esos elementos, aunque se tenía la declaración, ¿no? Pero sin esos elementos no se podía avanzar. Entonces, en Yapacaní se da muchos de esos casos. Esa era una parte y bueno, mi pregunta era, ¿cómo no tengo el conocimiento a esto de la codificación, no lo logré entender bien y me parece muy importante, como lo mencionó, que justamente le anularon las pruebas, no me acuerdo si dijo eso, pero no le permitieron. Entonces, si es tan trascendental, me gustaría saber exactamente cómo es esto de la codificación, porque yo he hecho proyectos, yo hacía proyectos de acusación y también hacía la revisión de pruebas. Entonces, cómo es ahí adentro desconozco y no sé cómo hacen la codificación, cuál es el problema generalmente, porque dentro de los proyectos, aún hago proyectos, pero entre los proyectos, ¿dónde está el error generalmente? Eso me gustaría saber para que no me pase en una situación que se esté siguiendo de los casos que estén llevando. Eso, por favor, lo más detallados me cuesta a veces entender, si podría a detalle ayudarme con eso. Gracias. No se preocupe, Edwin. Más bien gracias por la sinceridad también. Sí, necesito ejemplificar y para mí es bien necesario, independientemente que Edwin y otros colegas del área legal puedan llevar los casos, es fundamental la codificación. Y voy a tomarme un día, una sesión entera para temas prácticos. ¿Sí, Edwin? Nos vamos a tomar dentro de todo este proceso, la última parte, vamos a volver conmigo también, porque van a estar otras dos ponentes más con ustedes. Pero la última parte, para la parte práctica, Edwin, le voy a demostrar
de manera más clara y precisa posible para poder ver este punto de la codificación y cómo tenemos que describir en esta etapa de la prueba documental, la prueba testifical, la prueba pericial. Solicito que la pericia psicológica se haga en la etapa de juicio oral. ¿Cómo tengo que solicitar esos puntos? ¿Sí? Pero para eso, Edwin, ustedes van a resolver casos. Con la resolución de casos que ustedes hagan, con eso es donde yo voy a ajustar esos puntos que ustedes van a mencionar. Espérenme un minutito, por favor. Se va a apagar mi batería y no quiero cortarlos como la sesión anterior. Ya, ahora sí. Gracias, Edwin. Sí, esa parte no me voy a olvidar. Es la última parte, la parte práctica que vamos a llevar también conmigo esta sesión. Pamela Espejo, por favor, la escuchamos. Buenas noches, colegas. Buenas noches, doctorita. Mi pregunta es la siguiente. Lo que indica usted es que no ve, vamos a presentar cada quien nuestra acusación, es lo que yo le he entendido. Ahora, la acusación referente a lo que es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tendría que estar similar, como digamos, como lo hace el Ministerio Público, o más enfatizado a la Ley 548, es mi pregunta, porque a lo que usted nos indicó es que ellos también tienen que presentar su acusación particular o la acusación de parte de la Defensoría, ¿no? Eso quería saber en qué artículo está especificado, o solamente es algo, ¿cómo se puede decir? Como nosotros presentamos, como los abogados presentan su acusación, digamos. Artículo 188, Pamela, ¿sí? Ya. Entonces, en este punto, Pamela, sí, como usted dice, tienen que presentar la acusación, el fiscal, víctima y Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Entonces, si no corresponden porque no han cumplido el plazo procesal, lamentablemente, la Defensoría ya no va a presentar su acusación, pero lo ideal es que presente su acusación. Ahora usted me decía, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo presentamos? Tocar pues todos los estándares importantes de protección, pero también más allá de tocar todos los puntos de estándares de protección desde la jurisprudencia internacional nacional, además de también fundamentar la existencia de los hechos, ¿no? Pamela, algo que he notado y fuertemente este año ha sido que la Defensoría presenta presenta adhesión a la acusación fiscal. Ese término, Pamela, no sé de dónde ha nacido, cómo ha surgido, porque no existe eso en el procedimiento, adhesión. La verdad no sé cuál fue la teoría para poder inventarse eso, y eso no es lo correcto presentar en procedimiento, ¿no? Entonces, vamos a analizar como Pamela, como Edwin Apaza nos ha solicitado en la última parte, ¿sí? Y yo voy a cotejar y mostrarles también cómo debería ser lo ideal, ¿no? Ya que yo les presente una acusación, cómo debe elaborarse, Edwin tendrá algunas ideas para poder mejorar esa acusación ideal. Pamela tendrá y otros colegas tendrán ideas para poder mejorar nuestra acusación que nosotros les presente en nuestra parte práctica. Para mí va a ser ideal, ¿sí? Entonces ahí yo les voy a presentar entonces la forma en cómo tenemos que presentar las acusaciones. Ahora sí, gracias. Yuri, adelante, por favor, lo escuchamos a usted. Buenas noches, doctora. Buenas noches a los colegas. Bueno, la primera pregunta que quería hacer ya un poco se ha respondido con la anterior intervención. Quería preguntar qué pasa si cuando la víctima no presenta su acusación o la defensoría no presentan su acusación. Entiendo que el juicio oral continúa aún sin ellos. Más o menos entendí esa parte.
La otra pregunta es referencia a la mala codificación. Digamos que el tribunal o el juez no dan cuenta de esa mala codificación. Eso podría dar lugar a presentar algún tipo de incidente, ya sea en el juicio oral o posterior al juicio oral. Claro. Esa es mi consulta. Sí, Yuri. Pero, Yuri, eso es un caso bien extremo de lo que usted dice. Que no lo note el tribunal, porque son 3 jueces, o la defensa, ¿no? La defensa que está minucioso revisando cada detalle. Eso es un caso excepcional que usted hace referencia, pero en la realidad es que sí se dan cuenta, Yuri. Y eso puede acarrear defectos, ¿no? Parte de la sentencia. Entonces, no podemos como legitimar un error, porque no se olviden que el 370 está cuáles son los defectos de una sentencia, ¿sí? Que eso lo vamos a llevar en la siguiente sesión. Entonces, sí, Yuri. Entonces, sí puede, no se debería hacer eso. Y el primer punto que usted hace referencia, ¿no? Sobre lo que ya se ha respondido, entonces sí, entonces queda claro esa pregunta que usted tenía. Muchas gracias, Yuri. Ahora sí, vamos cerrando, colegas. Zulma, por favor, la escuchamos a usted. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas. Buenas noches. ¿Se me escucha, doctorita? Sí, se le escucha muy bien. Muchas gracias, doctora. Mi consulta es la siguiente, doctora. Usted ha referido que se puede presentar lo que es el tema del anticipo de prueba con la declaración de la víctima. ¿Podríamos solicitar también un anticipo de prueba en declaración de algún testigo que haya presenciado un hecho de violación, de una agresión sexual? ¿Se podría solicitar como anticipo de prueba de un testigo? Esa sería mi consulta, doctora. Ya. El 307 del procedimiento penal establece actos irreproducibles. Si realmente vemos pertinente, no este testigo, porque tendremos que analizar, como usted dice, Zulma, caso excepcional, podríamos solicitar este anticipo de prueba. Puede resultar un testigo clave, pero que lamentablemente de aquí al año tiene que viajar a China por diferentes factores, inclusive de salud. No vamos a contar con este testigo importante. Podemos solicitar un anticipo de prueba. De hecho, lo veo muy estratégico su análisis. Muy bien, gracias, Zulma. Podemos. María Ramos, adelante, por favor, la escuchamos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas. Quería hacerle una consulta. Sea acerca de un caso, ¿no? Sea acerca de un caso donde un matrimonio de 30 años, en 30 años nunca ha habido violencia, nunca ha habido nada de estas cosas. Entonces, solamente en un desacuerdo que ha habido, le ha dado el esposo un puñete por defenderse, porque él estaba atacando a su esposa cuando él estaba conduciendo el auto. Entonces ella le empezó a pegar con el celular y él, como estaba conduciendo para detenerla, le dio un puñete y con eso ya se paró la movilidad, se agredieron los dos, discutieron y llamaron a la policía y bueno, se presentó ese caso, ¿no? Pero cuando ya fue la mujer después de 6 meses presentó denuncias sobre Esteban, sobre su esposo y bueno, le mandó a una evaluación psicológica donde salió que, bueno, no era algo grave, ¿no? Si era la primera vez en esta situación. Ahora, ¿qué pasa? Ya como nos estábamos pasando estos cursos, decía que había los tiempos de 8 y 20, de 8, 20 y 60 días para la investigación, creo, ¿no? Para determinar si puede ser esto es rechazado
o puede ser, puede seguir el curso. Ahora, en esto le pregunto, doctorita, en este caso, entonces, aunque fueran, como fue algo leve, lleva el mismo procedimiento como los pasos que hemos visto, ¿no? Hasta que la persona que ha agredido se le declare culpable o se le declare inocente. En este caso, ¿cómo sería, doctorita, por favor? Eso, uno. Y el otro, bueno, a esta persona desde el primer día que salió de la casa, porque la esposa ya no le quiso abrir, salió con la ropa que estaba puesta y no se le permitió más entrar. Allí hablamos de derecho, ¿no? Y no se le permitió sacar ni nada más, salió paradito y con la ropa que estaba puesta. Entonces, aunque la abogada tampoco no ha hecho nada para por lo menos sacar sus cosas, con qué se va a vestir y todo. Yo creo que se ha vulnerado los derechos de esta persona. Así es que, ¿cómo sería proceder en este caso, doctora, por favor? Ya, María, voy a ir por la última parte. Para la situación de agresión en un conflicto, puede ser de pareja, como el caso que usted expone, y existen medidas de protección y la ley es clara, ¿no? Antes, la ley 348, a todas las niñas, niños, adolescentes y mujeres metía en una bolsa sobre las medidas de protección. Todos estábamos en una bolsa. Pero con la implementación de la ley 1173, la ley de abreviación procesal, hay diferenciación. Mujeres tienen sus propias medidas de protección, niñas, niños, adolescentes, otras medidas de protección. En este caso, María, así fuera Pepito de los Palotes, es el agresor y es el dueño del domicilio, el agresor es quien sale como una medida preventiva, ¿no? Y en este caso, vamos a poner, tiene que salir, así sea su domicilio. En este caso vamos a poner a la inversa. La víctima sale, huye del lugar, pero sin sus cosas. ¿Cómo podemos hacer para que la víctima pueda recuperar mínimamente su documentación, su ropa necesaria para esto? En este caso, María, podemos solicitar la aplicación de las medidas de protección para que pueda sacar, ¿no?, los elementos necesarios y el investigador asignado al caso con el investigador especial puedan realizar el acompañamiento también para este punto, ¿no? De poder sacar todo lo necesario. Puede ser cualquiera de las dos figuras, ahí le presento. El primer punto que usted hacía referencia sobre los plazos procesales y sobre la situación X que ha pasado con esta pareja y que el hecho ha ocurrido hace 2 meses, 3 meses, no sé, un mes atrás. Lo que aquí corresponde, María, primero para estos casos de violencia física, indistintamente de los golpes como hayan ocurrido, lo que se requiere es demostrar, ¿no?, estos signos de violencia. Y si esta persona X, víctima, no acudió ni a un centro de salud público, ni al Instituto de Investigaciones Forense para poder sacar estos días de impedimento que son necesarios porque queremos acreditar la violencia física, María, lamentablemente, pues hay un dicho, ¿no? Ay, se me ha ido el dicho, ¿verdad? Que huye, elementos que huye, enseguida me acuerdo cómo es ese dicho, pero lamentablemente perdemos un indicio fundamental, que son los días de impedimento. Tercer punto, María, usted ha mencionado un punto bien importante y colegas del área de psicología, si está personal de las defensorías o los STIMs, hagan la recepción y todas y todos hagamos la recepción, podamos intervenir a una víctima con una perspectiva de género, con una mirada diferenciadora,
Puede ser, colegas, que la niña X, que la niña adolescente X de 15 años, la mujer de 25, 30, 40, 50, sea y haya mentido en el caso, puede existir. Nosotros como profesionales no tenemos esta atribución y facultad de decir, y como dice María, concluye en su informe que lamentablemente es poco creíble todo el relato. La psicóloga tiene que realizar estas técnicas y entrevistas en base a lo que ella ha podido observar y poner estos puntos. Y que sea el Ministerio Público, a través del principio de imparcialidad, que haga la valoración de este hecho, si es existente o no el hecho como tal, ¿no? Entonces, esa tarea lo tiene que hacer el Ministerio Público, lo tienen que realizar los investigadores a través de todos los actos de investigación. Entonces, colegas, aquí es importante la aplicación de una perspectiva de género, de una mirada integral al contexto del hecho de la violencia, ¿sí? Gracias, María, por compartirnos su experiencia. Esa sería la respuesta. Bueno, colegas, muchas gracias a todas y a todos por estar en esta sesión. Finalizamos entonces ya mi compromiso para poder enviar máximo hasta el día jueves, mediodía, todo el tema de los materiales correspondientes, ¿no? Muchas gracias, colegas. Buenas noches a cada uno de Doctora, ustedes y una de disculpe, ¿nos ustedes. puede enviar los videos? Los videos, claro, todo este material, Elena, es de ustedes. Todo esto estamos haciendo la creación de la plataforma Classroom, ¿sí? Para que todo lo puedan bajar desde esta plataforma, porque la plataforma Classroom es más dinámico, pueden tener todo. Entonces, por eso estamos demorando un poco, Elena, ¿sí? Entonces, esto yo creo que concluimos máximo hasta el día jueves y ahí ya les lanzamos el link para que ustedes puedan entrar. Y la invitación, colegas, va a ser el equipo que tengo también en IJM, se les va a enviar a cada una de los profesionales, colegas que están en la sesión de Zoom, para que puedan recibir este link, ¿sí? De manera individual vamos a enviar. Bueno, colegas, muchas gracias a cada uno de ustedes. Yo me despido y que tengan una linda noche.